Oriente Próximo. A orillas del mar Mediterráneo nos topamos con un pequeño país, montañoso, de parajes recónditos, de bosques milenarios. Es Líbano. Dos grandes cordilleras dominan la orografía de este país: Monte Líbano y Antilíbano. La proximidad del mar resulta clave para un clima de fuertes contrastes. Templado en el litoral, más frío y lluvioso en la montaña, y desértico en las zonas más orientales del país. El impresionante valle de Chouf nos permite descubrir un paisaje majestuoso. Casas que cuelgan de las montañas. Crestones de caliza que emergen en unas tierras repletas de especies arbóreas como el pino, el Quercus branti o roble persa, o el cedro, el árbol nacional de Líbano. El Cedrus libanis es sin duda el auténtico emblema del país. Esta especie arbórea pertenece a la familia de las pináceas. Crece por regla general en parajes de media montaña, entre los 1300 y 1800 metros de altitud. Existen registros de este árbol desde los tiempos de los sumerios, 3000 años antes de Cristo. El rey Salomón construyó su templo con esta madera, de ahí que también se denomine a esta especie cedro de Salomón. Los fenicios utilizaron esta madera para construir sus famosos barcos mercantes. Líbano es precisamente la cuna de los fenicios. Biblos, fundada alrededor del año 5000 a.C., conserva importantes vestigios del pasado. Líbano fue, cómo no, parte del Imperio Romano. El extraordinario complejo sagrado de Baalbek, de una imponente magnitud, nos permite evaluar la importancia de estos lugares para Roma. La importancia de la ciudad de Baalbek no es por su magnitud, no solo por sus enormes bloques, por las impresionantes columnas, las pesadas piedras. Es porque en un mismo lugar se dan dos culturas diferentes, la local, los fenicios, y la romana. Esta es la singularidad de Baalbek. El relieve dispar del país queda patente en el valle de Kadisha. Aquí se encuentra un importante asentamiento de antiguos monasterios cristianos maronitas que casi cuelgan de las rocas. Lo llaman el Valle Santo. Al atardecer, llegamos a la capital de Líbano, Beirut. A orillas del Mediterráneo se levanta esta acogedora ciudad en la que habita más de 1,5 millones de personas. Algunos edificios todavía evidencian los estragos de la guerra civil que asoló el país desde 1975 a 1990. Las huellas del conflicto contrastan hoy con una ciudad moderna, dominada por imponentes rascacielos y entregada al lujo.
Hisham Farhat es el masterchef de uno de los hoteles históricos del país. En su distinguida Life Kitchen nos prepara uno de los platos típicos de Líbano, el sayadieh, el conocido como guiso del pescador. Esta receta se caracteriza por la gran cantidad de especias que se usa en su elaboración: comino, canela, pimienta blanca, pimienta negra, laurel y granos de pimienta dulce son algunas de ellas. También otros ingredientes como los piñones, la cebolla, el zumo de limón o el arroz. Antes de que las cebollas se frían y cojan un color marrón, hay que meter ya el arroz. Como veis, este cereal, conocido como oriza sativa, es muy usado en todo el mundo. Mirad qué buena pinta. Es delicioso. Comino. Es muy importante mezclar bien las especias. La gastronomía libanesa, con una base árabe e importantes influencias europeas, es una de las más apreciadas en Oriente Próximo. En la cocina libanesa se trabaja con las especias. Usamos carne, por ejemplo el cordero, muchas veces acompañado de arroz, como el americano. Ya tenemos el caldo de cebolla y pescado que hemos preparado antes. ¡Delicioso! Nuestro cocinero sigue moviendo el arroz para mezclar bien las especias. Es fundamental que los sabores estén bien equilibrados. Voy a echar ahora el caldo para mezclarlo con el arroz. Lo movemos bien para mezclarlo con la cebolla. Farhat cuece una pasta de pescado y elabora el fumet. Vierte ambos preparados en una olla que deja durante 10 minutos al fuego. Mientras tanto, se ocupa de la lubina. Este pescado es lubina. Es una especie local que pescamos aquí en el Líbano. Lo vamos a marinar de forma muy sencilla. Sal, pimienta blanca y un poquito de comino para alegrar el plato. Y ahora hacemos un poco de magia. Este pescado blanco, propio del Mediterráneo, pero también del Océano Atlántico, es uno de los más utilizados en la cocina libanesa por su sabor sutil y refinado. Ahora metemos el pescado 8 minutos en el horno. Han transcurrido 10 minutos y el arroz tiene el punto de cocción ideal. Finalmente, el chef rellena el pescado con el arroz a base de especias y lo acompaña con la salsa sayadieh, elaborada con espinazo de lubina tostado al horno. ¡Buen apetito! Después de la cena, las suaves temperaturas de Beirut invitan a disfrutar de la noche. Un paseo bajo los centelleantes luminosos es un buen preámbulo para disfrutar del fulgurante ambiente nocturno de la ciudad. Con el amanecer, proseguimos nuestro viaje siguiendo la costa hacia el norte. A unos 30 kilómetros de Beirut, hallamos la ciudad de Biblos, hoy llamada Yubail. Situada en una colina entre los acantilados de Beirut y Trípoli, esta ciudad marítima fue el punto de partida de las grandes conquistas de los fenicios. Su puerto, el más antiguo del Mediterráneo, la convirtió en el enclave comercial más influyente de Oriente Próximo. El yacimiento arqueológico de Biblos conserva vestigios de las distintas civilizaciones que habitaron esta tierra. Aún se pueden observar viviendas del Neolítico y Calcolítico. Igualmente se aprecia con claridad el perímetro de la muralla defensiva del asentamiento fenicio. Y, cómo no, el imponente castillo que levantaron los cruzados. Biblos es una de las ciudades más antiguas del mundo que siempre ha estado habitada.
Esta ciudad tiene alrededor de 8.000 años. El nombre originario es Gubal, que procede del término gubil. Los griegos la llamaron papyrus, como el papiro usado para las manifestaciones literarias de antaño. El papiro fue fundamental para la ciudad. Biblos logró el control comercial y la distribución de estas láminas, que alcanzaron un gran auge con el desarrollo de la escritura. En el yacimiento se mezclan las ruinas de las distintas civilizaciones que ocuparon la ciudad. En este yacimiento aún podemos observar restos del templo de Bajalat, el templo de Il y la fuente del agua. La estratégica situación geográfica de Biblos también la convirtió en un importante punto de control durante las cruzadas. Lo que vemos detrás de mí es el castillo de los cruzados. Fue construido en el siglo XI. Se levantó justo encima del castillo de los fatimíes. Además, usaron piedras de los restos romanos que quedaban. De ahí que el teatro no podamos contemplarlo en toda su grandiosidad. También se usaron columnas que cortaban en 3 partes para utilizarlas en la edificación del castillo. Sin dejar la región de Montelíbano, recorremos esta cordillera que se extiende al norte del país, con picos que alcanzan los 3.000 metros de altitud. Las formaciones montañosas van dejando a su paso profundos valles, que ocultan abrigos y cavidades, algunas con decenas de kilómetros. Hemos llegado a una de las grutas más impactantes del planeta Tierra, la Gruta de Yeita. La filtración del agua y la erosión en la caliza han formado profundas gargantas subterráneas. Aunque fue habitada en la prehistoria, la parte inferior de esta cueva no fue descubierta hasta el año 1836. Tendrían que pasar más de 100 años para toparse con el nivel superior. Esta última zona es un auténtico laberinto de galerías repletas de caprichosas formaciones calcáreas. En esta cueva puedes ver multitud de esculturas de muchísimas formas que no verás en ninguna cueva del mundo. Por eso se dice que es la gruta más bonita del planeta. Esta planta superior tiene una longitud de 2.200 metros, pero puede visitarse un tramo de 700 metros. Esta parte alberga la estalactita más grande del mundo con 8 metros y 20 centímetros. El punto más alto de la cueva, teniendo el agua de la base como referencia, es de 108 metros. Desde aquí podemos apreciar la parte más baja de la gruta. En esta cueva siempre escucharemos las gotas de agua que caen. Por eso decimos que la cueva está viva. Hay zonas muertas, claro, pero la cueva está viva. Durante millones de años, la disolución de la piedra caliza ha ido creando estas inmensas cavidades y sorprendentes formaciones. Esta gruta era un río subterráneo. A lo largo de los siglos, el nivel del agua fue descendiendo. La corriente iba erosionando poco a poco este tubo subterráneo. El agua que se filtraba, también a través de la montaña, traía y trae cal u otros sedimentos y ha ido creando estas formas, estas esculturas que podéis ver. Los espeleotemas más usuales son las estalagmitas, que se forman en el suelo por la deposición del carbonato cálcico, y las estalactitas, que cuelgan del techo. Cuando ambas se juntan, hablamos de columnas.
Nadie puede asegurar la antigüedad de la cueva. A lo mejor para 1 centímetro se necesitan 30, 80 o 100 años. Esto dependerá de muchos factores, como la velocidad o la cantidad de agua que se filtre. Tomamos una muestra de una estalactita hace un tiempo y dio como resultado 12.000 años, pero estimamos que la cueva comenzó a formarse hace 6 millones de años. La gente siempre dice que hace mucho frío en la cueva. Lo cierto es que la temperatura es siempre de 20 grados en la parte alta, en la que estamos, y 16 en la parte más baja, donde aún podemos ver agua. De hecho, la visita solo puede hacerse en barco. Desde el nivel más alto, descendemos para iniciar un recorrido mágico por la gruta inferior. El trayecto solo se puede realizar en bote, lo que confiere a nuestra aventura un mayor encanto. Esta es la parte baja de la cueva, el nivel 1, el cual solo puede hacerse en barco. Es una parte mágica, de una belleza indescriptible. No sé ni cómo explicarlo. Ir navegando en un río subterráneo, rodeado de agua tan clara como esta, que por cierto es potable. Los espeleotemas dibujan majestuosas formas en la gruta. El reflejo de las aguas subterráneas en la piedra caliza otorga una misteriosa y mágica belleza a cada sala. El total de la cueva, lo que hemos descubierto hasta ahora, son 7.200 metros, pero solo puede visitarse en este nivel 450 metros. La profundidad del agua está entre 1 y 7 metros, y la altura depende. Justo encima de nosotros encontramos el nivel 2, donde hemos estado antes. Esta recóndita gruta puede considerarse uno de los lugares más hermosos del planeta. Y una última cosa que tenéis que saber es que aquí el silencio es mágico. Solo tenéis que escuchar qué significa el silencio en esta cueva. Desde las entrañas de la Tierra volvemos a la superficie para dirigirnos hacia el este. Tomamos el camino natural que nos lleva hasta Damasco para llegar al Valle del Bekaa. A tan solo 10 kilómetros de la frontera con Siria se encuentra Baalbek, el yacimiento arqueológico más importante de Oriente Próximo. Antiguo santuario fenicio, fue después ciudad griega y posteriormente colonia romana. El complejo está formado por los templos romanos más grandes jamás construidos y entre los mejores conservados. Sus colosales proporciones proclamaban el poder y la riqueza de la Roma imperial. Nos encontramos en el Valle de Bekaa y concretamente en las ruinas de Baalbek. Es patrimonio de la humanidad desde 1984. Estamos ante el templo más grande del Imperio Romano. Pero, ¿por qué vinieron los romanos hasta aquí? Durante el periodo helenístico, esta ciudad se llamaba Heliópolis, la ciudad del sol. Posteriormente llegan los romanos y construyen templos inmensos como este para impresionar a los locales, muy unidos a sus dioses. Era una herramienta más para romanizar.
El templo está dividido en varias partes. Hemos entrado por el propileo. Luego accedemos hacia el patio central, que tiene forma de hexágono. Es un lugar característico, porque la forma hexagonal no es en absoluto de tradición romana. Es una estrella de Oriente. Era una expresión arquitectónica muy recurrente en estas latitudes. Desde aquí accedemos al gran patio, construido bajo el mandato de Trajano para llegar hasta el templo de Júpiter, levantado en la primera mitad del siglo I. El otro gran templo de Baalbek es el dedicado al dios Baco, construido sobre un magnífico podio de 5 metros de altura. Un total de 42 columnas corintias, de casi 20 metros de altura, rodean al templo en su totalidad. Detrás de mí veis el templo de Baco, que fue construido en el siglo II después de Cristo. Lo cierto es que se encuentra en un estado fantástico de conservación, y esto es así porque unos arqueólogos alemanes excavaron aquí a principios del siglo XIX. El Kaiser alemán Wilhelm II quedó fascinado en una visita y apoyó esta excavación con entusiasmo. Hoy día vienen muchos especialistas hasta este templo. La importancia de la ciudad de Baalbek no es por su magnitud, no solo por sus enormes bloques, por las impresionantes columnas, las pesadas piedras. Es porque en un mismo lugar se dan dos culturas diferentes, la local, los fenicios, y la romana. Esta es la singularidad de Baalbek. Precisamente desde época romana se produce vino en esta región. En el siglo XIX fueron descubiertos estos milenarios pasadizos creados por los romanos a partir de una gruta natural. Hoy día es una histórica bodega fundada por jesuitas. Las cuevas de Sara fueron descubiertas por padres jesuitas en 1898. Los religiosos llegaron al valle y se toparon con estos pasadizos que son un auténtico laberinto. Son de época romana, pero no se tiene certeza del uso que se le daban. Hablan de que fueron catacumbas. Otros especialistas sostienen que fue refugio de cristianos, quizá mazmorras. Durante la Primera Guerra Mundial se ocultaron aquí unas 100 familias, gracias a la ayuda de los jesuitas, pero con una condición, que ayudaran a excavar más túneles para tener más espacio y construir así la bodega de vino. Poco a poco fueron abriendo estos nichos, donde hoy día almacenamos los tintos más viejos de la década de 1980. Con los jesuitas comienza la producción del vino en Medio Oriente. La bodega sigue utilizando estos túneles para conservar y almacenar el vino. Estos túneles tienen una longitud de 2 kilómetros y la temperatura se sitúa entre los 11 y los 16 grados centígrados todo el año, así que es ideal para el almacenamiento del vino. Las condiciones naturales de las galerías y un cuidadoso proceso de elaboración dan como resultado uno de los vinos más preciados del país. Primero, los vinos están en las barricas francesas y posteriormente, por un largo periodo, se embotellan para su maduración. Como veis, tenemos vinos de diferentes cosechas. La humedad es del 80% y crea este hongo, que es muy beneficioso para conservar el corcho y el propio vino. Por eso no lo retiramos. Atravesamos extensos valles de piedra caliza, frondosos bosques y recónditos pueblos hasta alcanzar la pequeña localidad de Muktara.
Muy cerca de allí se encuentra la Reserva de la Biosfera de Chouf. Con una superficie de 50.000 hectáreas, este espacio repleto de bosques ocupa el 5% del territorio libanés. La reserva alberga hasta 520 especies de plantas, aunque el cedro es el protagonista absoluto, con un total de 620 hectáreas de bosque de cedrus libaní. Algunos de estos árboles alcanzan los 2000 años de antigüedad. Desde la reserva continuamos nuestro viaje para llegar al Valle de Kadisha, patrimonio de la humanidad desde 1998 por su importancia geológica. Situado entre escarpadas laderas, este desfiladero de piedra caliza discurre a lo largo de unos 50 kilómetros y cuenta con frondosos bosques de pinos, robles y cedros. El valle se caracteriza por el gran número de monasterios que aquí se levantan, lo que le ha valido el sobrenombre del Valle Santo. El difícil acceso convirtió el desfiladero en el lugar perfecto para el retiro espiritual de los cristianos maronitas que habitaron la zona. Desde el cañón de Canobin nos dirigimos hacia el paraje denominado Los Cedros de Dios, en la cima del monte Makemel. A una altura de 2000 metros encontramos unos 400 ejemplares de cedros que conforman un interesante bosque, por el que discurren senderos de gran fuerza espiritual. Muchos de estos árboles superan los 1000 años. Dos cuentan con más de 3000 años de antigüedad y casi alcanzan los 40 metros de altura. Junto al bosque se levanta un pequeño pueblo, cuyo nombre es, cómo no, El Cedro. Abu Yusef es un vecino que ha vivido toda su vida rodeado de la especie que da nombre a su municipio. Estamos en el pueblo de Cedro, llamado así por este fantástico bosque. Tengo 90 años y he vivido aquí durante los últimos 25 años. Al principio, cuando llegué, no teníamos nada. Había 2 pequeños hoteles. En 1943 conseguimos la independencia de Francia gracias a Charles de Gaulle. Que Dios le bendiga. El padre de todos los libaneses es Fouad Chehab. Y precisamente el cedro es el símbolo de nuestra bandera. El cedro, auténtico símbolo del Líbano, siempre ha estado muy ligado a la religión. No en vano es nombrado más de 100 veces en la Biblia. Las ramas de los cedros hablan del amor y del desafío. Soy el Dios, el justo. Los cedros vieron cortar muchos cuellos. Mucho tiempo pasó de aquel día adusto. Entre los cedros y Dios, la distancia es muy corta y el perdón exhorta a la paz de los hombres. Las águilas se refugian aquí. Su pelaje se torna blanco y añil. El río Kadisha con sus lágrimas las almas vio partir. Es una poesía que habla de los años de estos árboles, de las guerras que han visto, de la sangre derramada. Y ellos aquí siguen, felices.
Líbano, una tierra milenaria, cuna de civilizaciones ancestrales. Montañas que sirvieron como refugio para el retiro espiritual. Cedros que encierran el misticismo de tiempos pretéritos. Tradiciones que armonizan con ciudades integradas en pleno siglo XXI. Un pequeño tesoro por explorar en Oriente Próximo.